Compartimos la pantalla. Bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos antes de la pausa? Bueno, vamos a ver ahora una de las teorías del enlace covalente, que es la TREPEP. La TREPEP, o teoría de la repulsión de los pares de electrones de valencia, es una teoría que logra predecir la geometría de las distintas moléculas en base a las estructuras de Lewis. Se usan las mediciones de los ángulos de enlace alrededor del átomo central de las moléculas simples para deducir un conjunto de reglas que van a permitir predecir las formas de otras moléculas. Entonces, predice la geometría de las moléculas en función de las repulsiones que existen entre los pares de electrones que rodean al átomo central. Tiene ciertas reglas. Las reglas son justamente basadas en la repulsión de pares de electrones. Par solitario, par solitario, par solitario o par no enlazante, es el par de electrones que rodea al átomo, que está ubicado sobre el átomo central, pero que no está compartido con ningún átomo. Par solitario, mayor que par solitario, par enlazante, y mayor que par enlazante, enlazante. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa, si ustedes tienen la repulsión entre estos dos pares, que son pares solitarios, es mayor que la repulsión entre un par solitario y un par enlazante. Estos dos son pares solitarios o no enlazantes. Esa repulsión es mayor que la repulsión que puede existir entre un par enlazante y un par solitario, y a su vez esa es mayor que la repulsión que puede existir entre dos pares enlazantes, que serían este y este. La repulsión entre pares de electrones compartidos decrece con el aumento de electronegatividad del átomo ligante. El ligante es el que rodea al átomo central. La repulsión entre pares de electrones compartidos que forman parte de un enlace múltiple es mayor que en los enlaces simples, y la repulsión entre pares de electrones de capas llenas es mayor que aquella entre pares de electrones de capa incompleta. Vamos a definir a la geometría molecular como la organización tridimensional de los átomos en la molécula. Las propiedades físicas, los puntos de fusión, ebullición, densidad, se ven afectados por la geometría molecular. Y la otra geometría de la que vamos a hablar nosotros, conforme avancemos, es la geometría electrónica, que está relacionada con la distribución de los pares de electrones enlazantes, electrones no enlazantes, pares solitarios y no enlazantes, no. Esto no va acá. Entre pares enlazantes y no enlazantes. Los pares solitarios en todo caso son los no enlazantes. Corrijan por favor en la diapositiva que les envié. Acá tendríamos no enlazante. Solitario quería poner. Lo digo, solitarios. ¿Cómo aplicamos la TREPEP para poder predecir la geometría? Primero vamos a dibujar la estructura de Lewis para el ion o para la molécula en cuestión. Contamos el número de átomos y los números de pares de electrones no enlazantes. Cada átomo enlazado y cada par de electrones solitarios cuentan como densidad electrónica alta, como una región de alta densidad electrónica. Para que las energías, digamos, para lograr estructuras donde las energías sean más bajas, las regiones de mayor densidad electrónica se tienen que ubicar lo más alejadas posibles.
En base a todas estas reglas, porque todo esto son datos empíricos, las reglas surgen a partir de hechos experimentales, por eso tiene tantas reglas, y dice cómo medirlas. Ellos se basan en métodos experimentales donde midieron las longitudes, midieron los ángulos, y recién fueron deduciendo, digamos, las geometrías que se ajustaban a esos datos experimentales. Primero vamos a ver los modelos sin pares de electrones solitarios en el átomo central. Si tenemos dos pares de electrones, siempre el átomo central, ¿no? Dos pares de electrones enlazantes sufren sufren una repulsión mínima cuando se encuentran en lados opuestos. Este es el caso de una molécula de tipo AX2, donde A es el átomo central, en el ejemplo es el berilio, X es el ligante que aparece acá, donde aparece X es el ligante, el átomo que se une al átomo central. Fíjense que acá los átomos ligantes están ubicados de manera separadas. Y bueno, entonces tenemos que no hay pares de electrones no enlazantes sobre el átomo central. La molécula es del tipo AX2 y la geometría, tanto la molecular, que es la forma que toma la molécula de acuerdo a la ubicación de sus átomos. Acá tenemos un átomo central y dos átomos que lo rodean y se ubican de forma diametralmente opuesta. La geometría molecular es lineal. Y la electrónica, que es de acuerdo a la densidad electrónica, que va a venir dada por la ubicación del átomo de cloro y de este átomo de cloro, también es lineal. Cuando el átomo central no tiene pares de electrones no enlazantes, la geometría electrónica y la geometría molecular coinciden. ¿Qué pasa ahora cuando tenemos tres pares de electrones compartidos? Entonces, en este caso, el tipo de molécula va a ser AX3, donde A es el átomo central y X son los ligantes. Ejemplo, el trifluoruro de boro. La mínima repulsión entre los pares de electrones enlazantes va a ocurrir cuando estos átomos se ubiquen en los vértices de un triángulo equilátero, dejando al átomo central en el medio. Entonces, esta ubicación, esta distribución, esta geometría surge justamente como consecuencia de la ubicación que tienen. Lograr la energía más baja, para lograr la energía más baja, las regiones de mayor densidad se ubican lo más alejada posible. Al tener tres átomos alrededor de un átomo central, la forma de menor energía, la más estable, va a ser que ellos se ubiquen lo más lejos entre ellos. Y de esa manera llegan a una distribución trigonal plana. Como no hay, el átomo central no tiene pares de electrones no enlazantes, entonces cuento cuántas moléculas tiene alrededor de él, 1, 2 y 3, la geometría molecular es trigonal plana. Y la geometría electrónica, la densidad electrónica, voy a tener acá una cierta densidad, 1, 2 y 3, generada por los átomos de flúor y sus pares de electrones no enlazantes, también es trigonal plano. El ángulo entre ellos es de 120 grados. En el caso de que tengamos 4 pares de electrones, la geometría óptima para la mínima repulsión entre esos 4 pares de electrones va a ser si se ubican en los vértices de un tetraedro. Entonces tenemos el átomo central acá y los ligantes ubicados en los vértices de un tetraedro. 1, 2, 3 y el cuarto acá arriba. Fíjense que es como una pirámide de base triangular. Si no la pueden ver desde acá, digamos, vista de arriba, este es el vértice y estos están ubicados acá, la base. El ángulo entre ellos es de 109 grados y la geometría va a ser tetraédrica, tanto la molecular, porque está el átomo central unido a 4 átomos, y la electrónica también va a ser tetraédrica. Si tenemos 5 pares, hasta ahí la habíamos visto en química 1, hasta los 4 pares, pero podemos tener 5 pares también. En este caso, la repulsión entre los pares es mínima cuando ellos adquieren una geometría
trigonal bipiramidal. Es como si serían dos pirámides de base triangular, fíjense acá. Dos pirámides de base triangular opuestas, una hacia arriba, fíjense que acá se ve el triangulito. A ver si lo puedo dibujar al triángulo. Yo lo veo, pero no sé si ustedes lo ven. Este es el triángulo, fíjense. Ahí está pintado el triángulo. Entonces, por eso dice dos pirámides de base triangular, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Una pirámide va a ser esta, la que va hacia arriba, y la otra pirámide la que va hacia abajo. Acá también tenemos el dibujo. Entonces, en esta geometría, fíjense que tenemos tres pares que se ubican en el plano ecuatorial. Y dos dice en el eje axial. ¿A qué llamamos plano ecuatorial? El plano ecuatorial es el plano que es perpendicular al eje internuclear. Y el axial va a ser el que contiene al eje internuclear. Entonces, este va a ser el plano ecuatorial. Es el perpendicular al eje que contiene, y el eje axial, que es el de 90 grados, es el que contiene este. Al eje internuclear. Como no tenemos, no hay pares de electrones no enlazantes, geometría electrónica y geometría molecular coinciden, es una bipirámide triangular, y esta es un caso también de geometría para una expansión del octeto. Fíjense que el átomo de fósforo ha expandido el octeto, porque está formando 1, 2, 3, 4, 5 enlaces, o sea que tiene 10 electrones, y eso es posible porque el fósforo, si ustedes se fijan en la tabla periódica, está ubicado en el tercer periodo. Eso significa que tiene orbitales D disponibles y por lo tanto puede expandir el octeto. Si tenemos 6 pares, siempre la ubicación va a ser de tal manera que se minimice, digamos, la interacción entre ellas. Entonces, van a tratar de ubicarse lo más alejada posible. Lo más alejada posible al tener 6 ligantes con respecto al átomo central es ubicarse 4 en el plano ecuatorial y los otros 2 en el eje axial. De esta manera, entonces, la geometría octaédrica acá se ven como dos pirámides regulares de base cuadrada. Ahora la base es como si sería un cuadrado. Esta sería la base. Y acá tendríamos una pirámide hacia arriba y la otra hacia abajo. Todos ubicados a 90 grados, o sea, lo más alejada posible. Como no hay pares de electrones no enlazantes, de nuevo, la geometría electrónica y la geometría molecular coinciden y es octaédrica. Para los que se están preguntando si tienen que estudiar esto, les digo que sí. Modelo con pares de electrones solitarios en el átomo central. Todo lo que vimos hasta ahora era modelos sin pares de electrones solitarios. Fíjense que en ningún caso hay electrones solitarios o no enlazantes en el átomo central. Ahora aparecen los electrones solitarios en el átomo central, y en la fórmula los hemos puesto como son los pares no enlazantes sobre el átomo central. A sigue siendo el átomo central y X los ligantes. Veamos este caso. Una molécula del tipo AX3E. O sea que tenemos un átomo central, 3 ligantes y un par de electrones no enlazantes.
El par solitario o no enlazantes apunta hacia los vértices de un tetraedro. De esta manera, entonces, la molécula va a tener una estructura trigonal piramidal. Y acá ya tenemos que marcar la diferencia entre la geometría molecular y la geometría electrónica. La geometría molecular viene dada por la disposición de los átomos. Fíjense que el átomo central es el nitrógeno y tiene 1, 2 y 3 átomos de hidrógeno unidos a él. Y acá arriba está el par de electrones no enlazantes. La molecular es una pirámide triangular. Entonces la base triangular va a venir dada acá. Y acá tenemos el par de electrones no enlazantes. En tanto que la geometría tetraédrica, la geometría electrónica, perdón, la geometría electrónica la voy a sacar contando las zonas de densidad electrónica, las zonas de alta densidad electrónica. Ahora no puedo borrar esto. A ver. ¿Cuántas zonas de alta densidad electrónica ven ustedes acá? Alrededor del átomo de nitrógeno, ¿cuántas zonas ven? 4. Contamos las direcciones. Fíjense, miren, este es el átomo central. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Porque el par de electrones no enlazante, de hecho, es una zona de densidad electrónica. Acá también, porque hay un enlace. Si tenemos 4 regiones de densidad electrónica, la geometría electrónica es tetraédrica. Tenemos 4 regiones, está relacionada con la distribución de los pares de electrones, tanto enlazantes como no enlazantes. Entonces todos ellos me generan zonas o regiones de densidad. Fíjense cómo no coinciden ya la geometría electrónica y la tetraédrica. Vamos al segundo caso. Si la molécula es del tipo AX2, E2, significa que tenemos un átomo central, 2 átomos ligantes y 2 pares de electrones no enlazantes. Es el caso de la molécula de agua, cuya estructura de Lewis la escribimos así. Estos son los pares de electrones no enlazantes que están ubicados acá. Entonces, la geometría molecular, fíjense que la geometría molecular viene dada por la distribución de los átomos. El átomo central es el oxígeno. Tenemos 1 y 2 hidrógenos. Si nosotros no supiésemos de qué estamos hablando, podríamos dibujarlo a los hidrógenos de esta manera. Pero resulta que este par de electrones no enlazantes produce una deformación en la molécula. Entonces el ángulo la cierra y la comba, digamos, por la repulsión que hay entre los pares de electrones no enlazantes. De manera tal que el ángulo que tenemos acá es un ángulo de 104,5 grados. Debido a la repulsión que tenemos acá, la molécula se comba. Entonces la molécula, al tener pares de electrones no enlazantes, si bien es cierto, es un átomo central unido a 2 átomos, no es lineal, porque su distribución, la distribución de los átomos, no es lineal. Al tener este par de electrones no enlazantes, la molécula se comba, forma un ángulo que es de 104 y su geometría molecular va a ser angular. En tanto que la geometría electrónica va a venir dada por las zonas que tengamos de densidad electrónica. Si este es el átomo central, fíjense que tenemos 1, 2, 3
y 4. Son las direcciones 1, 2, 3 y 4. La geometría electrónica es tetraédrica. Tengo 4 direcciones o 4 zonas de alta densidad electrónica. Densidad electrónica, los pares no enlazantes y los enlaces propiamente dicho. En una molécula de tipo AX4, el par de electrones solitarios tiene una repulsión mínima con los electrones de los enlaces cuando se ubica en el plano ecuatorial. Acá tenemos un par de electrones también no enlazantes, un solo par de electrones no enlazantes y 4 átomos. 1, 2, 3, 4 y un solo par. El par de electrones no enlazantes se va a ubicar de manera tal de darle la repulsión mínima, de tener la repulsión mínima con los electrones de enlace. Para que eso ocurra, se ubica en el plano ecuatorial. Ya habíamos dicho que el plano ecuatorial era el plano que era perpendicular al eje axial, que es el perpendicular al eje de la molécula. Entonces, estos son, o este es el par de electrones no enlazantes. Fíjense que la forma que toma, veamos la distribución, primero la geometría molecular. La geometría molecular se conoce con el nombre de sube y baja. ¿Qué quiere decir esto? Que el átomo central es como un trancabalanca que tenemos acá, acá y acá. Como un sube y baja. Estas serían, digámoslo, esto sería el apoyo del sube y baja, y esto iría así, oscilando hacia arriba y hacia abajo. En cuanto a la geometría electrónica, tenemos que contar las direcciones. ¿Cuántas direcciones cuentan ustedes acá? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces va a ser una bipirámide triangular. Esta sería la base triangular, porque contamos todo, digamos, este flúor con este par de electrones enlazantes y con este forman una base triangular, una pirámide hacia arriba y la otra hacia abajo. Pero esa es porque es la electrónica. Con respecto a la molecular va a ser un sube y baja. En una molécula de tipo AX3E2 significa que tenemos dos pares de electrones no enlazantes. Si tenemos dos pares de electrones no enlazantes, acá están los pares de electrones, son estos dos pares de electrones no enlazantes, se ubican de nuevo en el plano ecuatorial, acá, perpendicular al eje de la molécula. Y los átomos se ubican entre sí lo más alejado posible. La geometría molecular que va a adquirir en este caso la molécula va a ser una forma de T. Esta es la forma de T que tiene, acá y acá. Y una bipirámide triangular con respecto a la geometría electrónica, porque contemos las direcciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 direcciones. Acá estaría el triangulito. Sería este. Y tenemos una pirámide hacia arriba y otra pirámide hacia abajo. Esta es la geometría electrónica. Bueno, esta también es una molécula que tiene nada más que 2 átomos unidos al átomo central y 3 pares de electrones no enlazantes. Fíjense cómo los pares de electrones no enlazantes se ubican siempre en el plano ecuatorial. La geometría molecular en este caso va a ser una geometría lineal. Ellos tres, al estar en el mismo plano, no la deforman y la geometría molecular es lineal. Pero la electrónica, de nuevo, va a ser una bipirámide triangular porque tenemos de nuevo las 5 direcciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Son zonas, 5 zonas de alta densidad electrónica. O sea que esto incluye a los enlaces propiamente dicho y a los pares no enlazantes. Bueno, esta también, una AX5E, vamos a tener 5 átomos y un par de electrones no enlazantes. En este caso, siempre se van a distribuir en el plano ecuatorial los electrones no enlazantes. La geometría electrónica cambia acá. ¿Cuántas direcciones tenemos? Contemos.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. La geometría electrónica encuentra 6 regiones de alta densidad y para ese caso tiene una forma octaédrica. Qué fea que me salió la letra acá. Octaédrica. En tanto que la geometría molecular es una pirámide cuadrada. ¿Por qué? Porque va a tomar nada más que la disposición de los átomos. Entonces me fijo, fíjense, una pirámide cuadrada. Esta sería la base cuadrada. Y acá estaría la pirámide. Entre los átomos. Son 4 que están en el mismo plano y uno acá arriba. En una molécula de tipo AX4E2 tenemos 2 pares de electrones no enlazantes. La geometría molecular de nuevo va a ser plana cuadrada. Acá tenemos la base, fíjense en 1, 2, 3, 4, es plana cuadrada, porque si yo me fijo la disposición que tienen los átomos, solo los átomos, están todos ubicados en un mismo plano y forman un cuadrado, es plana cuadrada. Pero para la geometría electrónica, voy a cambiar el color, ya tengo que contar todo. Para la geometría electrónica cuento todo. Entonces ya cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 6 regiones de alta densidad electrónica es una geometría octaédrica. Bueno, esto que está acá es un simulador que, a ver si podemos entrar. Chicos, les hago una pregunta, prendan los micrófonos. ¿Ustedes se pueden quedar un rato más para recuperar que yo entré tarde hoy, tuve problemas con la compu? Yo no, profe, tengo clases ahora a las 1. ¿Y mañana pueden entrar a las 7:30? Sí, mañana sí. ¿O quedarse a hasta las 10:15? Ah, no, no podemos porque usa el aula. Pero somos 28, no podemos ir a un enlace Meet. Sí, profe, estaría bueno también. Sí, profe, Nos vamos a mañana otro lado y también seguimos. no hay drama. A las 7:30 puede ser, profe. Tenemos ¿Dónde? laboratorio después a las 10:30. Mañana. Puede ser, yo a las 7:30 no tengo problema, pero el problema va a ser que yo sé que a las 7:30 van a haber 5. Yo prefiero extenderme hasta las 10:25. ¿Usted tiene laboratorio presencial o virtual? Virtual. Bueno, Virtual. entonces podemos hacerlo hasta las 10:25. A las 10, cuando nos corran del aula 11, yo les paso un enlace Meet y nos vamos y les doy ahí la media hora de hoy. ¿Puede ser? Bueno, profe. Sí, profe, no hay drama. Acá en el simulador les voy a mostrar cómo se van formando, digamos, le va a marcar la geometría de esta molécula. Y no sé por qué no les muestra el ángulo, acá está. Y les muestra el ángulo. Ay, me fui. Ay. Está para distintas moléculas. Yo la verdad que no me voy a apurar. Si tenemos que recuperar la clase, la vamos recuperando de a poquito y ahí está cargando.
Ahí está. Acá les muestro la molécula de agua. Me gustaría que se fijen en el apunte cómo era la molécula de agua. Yo les dije que la geometría electrónica era tetraédrica. Entonces fíjense cómo acá se ven las 4 direcciones. Estos son los pares de electrones no enlazantes. Entonces este es un átomo de hidrógeno, este es el otro, este es un par de electrones no enlazantes y este es el otro. 1, 2, 3 y 4 direcciones. Geometría electrónica tetraédrica. Para la geometría molecular tengo que contar los átomos, 1 y 2. Debería ser lineal, pero como tengo estos pares de electrones no enlazantes, dijimos que era angular. Veamos, por ejemplo, esta. Profe, Profe, ¿está mostrando la página? no se ve, Sí. No se ve ¿Se lo que ve? está mostrando. Claro, se ve la presentación de hace rato, ¿no? ¿Y cómo la comparto? A ver. Ah, acá está. No, este no es. Acá. Acá dice pantalla, esta debe ser. ¿Ahí la ven? Ahora sí, profe. Ah, bueno. Les decía que esta era la molécula de agua. Este es el átomo de oxígeno, y acá tienen los 2 átomos de hidrógeno y los pares de electrones no enlazantes. Fíjense que yo cuento las direcciones. 1, 2, 3 y 4, geometría electrónica tetraédrica. La de la molécula es angular. Átomo central oxígeno 1 y 2. Como esta la deforma, comban a la molécula, acá dice doblado curvo, nosotros decimos angular. Veamos la del dióxido de carbono. En el caso del dióxido de carbono, es particular porque presenta dobles enlaces. Para sacar la geometría, los dobles enlaces se cuentan como si serían simples. Entonces veamos, tenemos el átomo central de carbono, 1 y 2 átomos de oxígeno. ¿Qué geometría, ya la puso acá, pero bueno, yo quería que la deduzcamos, qué geometría molecular va a tener? Lineal. Los dobles se cuentan, los múltiples se cuentan como si fuesen simples. Y la electrónica, ¿cuántas regiones de densidad tengo? Va a ser la misma porque no tiene pares de electrones no enlazantes el átomo central. Entonces, tanto la electrónica como la molecular coinciden y el ángulo lo mostramos 180. El dióxido de azufre es parecida a la del agua, pero tiene un solo par de electrones no enlazantes. También tiene dobles enlaces. Recuerdan que te lo hicimos esta mañana. Acá lo muestra con 2 enlaces dobles. Este es el átomo de azufre y estos son los átomos de oxígeno. Como tengo 2 átomos, la molecular debería ser lineal, pero fíjense que al tener pares de electrones no enlazantes la deforma y entonces angular. Y con respecto a la electrónica cuento las direcciones. 1, 2, 3 es plana trigonal. Voy a hacer el trifluoruro de boro que era deficiente. Ahí está. Deficiente en electrones unido a los 3 átomos. 1, 2 y 3. Veamos el amoníaco. En el caso del amoníaco, este amoníaco está pata para arriba, teníamos el átomo de nitrógeno, que está pintado en azul, y los 3 átomos de hidrógeno, 1, 2, y este que está acá atrás. Esto que aparece acá donde está el cursor es el par de electrones no enlazantes. Entonces, con respecto a la geometría molecular, va a ser una pirámide trigonal. Ahora van a entender por qué es una pirámide trigonal. Fíjense que los átomos de hidrógeno están todos en la misma base. Miren, este y este forman la base triangular, y este que está arriba, pirámide trigonal. Una pirámide de base triangular, y el par de electrones no enlazantes sería el vértice de esa pirámide. Con respecto a la electrónica, cuento las direcciones. 1, 2, 3, 4, tetraédricas. Ese es el modelo
y esta es la real. Está bastante bien, digamos, el simulador porque prácticamente coinciden. Veamos, por ejemplo, el hexafluoruro de xenón. Este tiene, el átomo central es el xenón y tiene 4 ligantes. Dijimos que los ligantes se ubicaban ¿en qué plano? ¿En qué plano les dije que se ubicaban los ligantes? Separados y están ubicados acá. ¿Cómo se llama este plano? ¿Cómo se llama este plano, chicos? Ecuatorial, dijo, profe. Ecuatorial. Este es el plano ecuatorial, que es perpendicular al eje, que es este que estoy marcando con el cursor. Entonces tenemos el plano ecuatorial, que es 4, formado por los 4 átomos de flúor. La geometría de la molécula es cuadrada plana. Fíjense cómo se ve claramente que los 4 átomos de flúor están ubicados justamente en el plano. Son 4, es plana cuadrada. En tanto que la electrónica va a ser octaédrica. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, yo se los dejo, ustedes pueden entrar, es gratuito, así que no van a tener problema. Voy a volver acá. Sí, me queda un tema nuevo. Bueno, son las 1:05, yo voy a dejar acá por respeto a los alumnos que tienen clase. Mañana les anticipo que voy a entrar a las 8, voy a entrar a las 8 menos 10 mañana. Así que por favor traten de estar todos tempranito para que recuperemos el tiempo que lamentablemente hoy se me complicó con el ingreso.